¿Qué pasaría si todos supieran tu pecado? ¿Acaso no te sentirías avergonzado? ¿Cómo quedaría tu familia después? La Biblia está llena de ejemplos de personas que cayeron siendo grandes personalidades. Obviamente, todos tenemos algo en común, que somos pecadores. Entonces, la verdadera educación debería consistir en señalarnos la única solución para este triste estado en el que estamos todos. ¿Cuál es esa única solución? Acompáñame a estudiar más lecciones del Gran Maestro. Marcos 10:52 dice lo siguiente: y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Por qué habrán sido salvas estas personas o sanadas estas personas solamente con su fe? Cuando el ser humano pecó, inmediatamente apareció Dios a su encuentro acostumbrado. La herramienta de disciplina que Dios usó fue simplemente una pregunta: ¿dónde estás tú? ¿Por qué hizo Dios tal pregunta? ¿Sabía Dios dónde estaba Adán y Eva? Claro que sí sabía. Y si sabía, pues ¿para qué pregunta? Ok, en el lado divino no hay ningún problema. Dios sabía lo que hicieron. Dios sabía que no dependieron de Él en el momento que realmente lo necesitaban. Dios sabía ahora que decidieron confiar en ellos mismos y no en Él. ¿Dónde estás tú? Era una pregunta de conciencia para Adán y para Eva. Deberían darse cuenta por sí mismos que estaban escondiéndose de aquel que no podían esconderse. ¿Qué estaban haciendo? Su comportamiento, sus actos eran totalmente tristes. ¿Qué perdieron con el pecado? Bueno, lo vamos a ver en la siguiente comparación que Pablo hace de Adán y Eva y Jesús. Romanos capítulo 5, versículos 11 al 19 dice así: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Ahora vamos a ver algunas de las diferencias entre Jesús y Adán y Eva. Por un lado tenemos a Adán y Eva, que por causa de ellos el pecado entró al mundo. Por otro lado tenemos a Jesús, que por la gracia de Dios vino Cristo. Por el pecado de Adán y Eva entró la muerte. La gracia de Dios a través de Cristo trajo vida. Por el pecado de Adán y Eva, la ley evidencia más el pecado. Y por Jesús, la ley
castiga al pecado en Cristo. Por causa del pecado de Adán y Eva, fue traída rebeldía, transgresión en la vida de los seres humanos. Y por causa de Jesús es traída la justificación como un regalo. Por causa de Adán y Eva, todos somos considerados pecadores. Por causa de Jesús, todos somos considerados justos. Por causa del pecado vino la muerte y por causa de Jesús vino la vida. El plan de salvación, en resumen, es la contestación de Dios a la respuesta de Adán y Eva. Obviamente Dios solucionaría el problema del pecado. Pero Adán y Eva se escondieron de Dios y encima se hicieron delantales de hojas. En Génesis 3 lo cuenta. ¿Qué sucede cuando tratamos de solucionar nuestros propios pecados? Leamos una historia para comprenderlo. Génesis capítulo 28, versículos 10 al 17. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían de ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de tu padre Abraham, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Hagamos un resumen de lo que hemos leído. Jacob huye de su hermano, no quería que lo matara. Huyó sin dinero y sin familia. Estaba solo. Había engañado a su hermano, a su padre, a su familia. Pensó que al huir podría solucionarlo todo, pero su preocupación tuvo una interrupción. Jacob soñó con una escalera que unía al cielo con la tierra y vio ángeles subiendo y bajando. Él se sentía demasiado culpable, él se sentía terrible por lo que había hecho. Él había hecho lo que todos los pecadores hacen: juzgarse a sí mismo y sentenciarse. Pero Dios repite las promesas de sus ancestros, de Abraham, de Isaac, en el verso 13. Y la promesa llega también a él. La tierra en que estás acostado, le dijo Dios, te la daré a ti y a tu descendencia. Dice el verso 15: yo estoy contigo y te guardaré donde fueres. ¿Estaba Dios obrando como el clásico castigador de pecadores? ¿O estaba demostrando su gracia con un pecador? Claro, Dios demostró su gracia con el pecador. Sí, estamos en el Antiguo Testamento, aún no llegamos al Nuevo. Y ya podemos darnos cuenta que Dios es el mismo hoy y siempre. Jacob se levanta del sueño y reconoce que Dios estaba con él. Y él pensaba que como era pecador, Dios nunca lo buscaría y le recordaría todas las promesas que tenía preparadas para él. ¿Acaso no crees que Dios continúa haciendo lo mismo contigo? El texto 14 termina diciendo que todas las familias de la tierra serían benditas en ti y en tu simiente. ¿A qué simiente se refiere? Juan capítulo 1, versículo 1, dice que el verbo estaba en el principio, ya existía, es eterno. También dice que el verbo estaba con Dios, así que Dios y el verbo vivían juntos. Y además añade que el verbo era Dios. Dios y el verbo uno son. Lo más significante está en que este verbo se convierte. El verso 14 dice que el verbo se hizo carne. El verbo es Dios. Ese verbo es eterno y ese mismo verbo estuvo en el principio. Así que conocía a Adán y a Eva. Él los creó. Él los trajo a la existencia. Ese verbo vino y se hizo hombre. Se encarnó. Ese verbo obviamente es Jesús. A través de Jesús podemos reconocer los caminos de Dios porque Jesús es Dios. Y para dar a conocer a Dios el Padre, pues tenía que enseñar. Obviamente Jesús es el maestro por excelencia. No en vano, Nicodemo una noche lo reconoció como maestro, como rabí. Ellen G. White dijo una vez: Jesús fue el maestro más grande que el mundo haya visto jamás. Este maestro
obviamente era Dios. Pero como todo maestro, también recibe a alumnos de toda clase. Algunos preguntones, otros insistentes. En Mateo capítulo 15, versículo 21 al 28, se narra la historia de una mujer que impacientó a los discípulos, pero su audacia quedó como un registro para nuestra actitud frente al Maestro. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió y dijo: No soy yo enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús y dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Tiro y Sidón eran dos ciudades de Fenicia. Obviamente habían dificultades con Galilea. Herodes era gobernante de Galilea y era frontera con Fenicia, donde se encontraba Tiro y Sidón. Jesús estaba cerca de ahí y todo se estaba poniendo tenso. Así que decidió Jesús esconderse en una casa para evitar problemas, como lo cuenta Marcos capítulo 7, versículo 24. Por otro lado, las mujeres en aquel tiempo no tenían importancia cultural. Podrían ser despreciadas sin más. Pero esta mujer creía en Jesús que podría sanar a su hija y pidió por ella a Jesús. Jesús la rechazó diciendo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero ella respondió: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Con esa convicción de valorar quién era Jesús y lo que podía hacer por su hija, Jesús decide salvar a su hija por la fe de ella. En realidad, lo que llevó a Jesús a sanar a la hija de esa mujer fue la fe de esta mujer. Fue la fe no en que Jesús podía curarla, sino su fe en que Él era Dios. ¿Cómo respondemos cuando las cosas no suceden como nosotros queremos? La gente empezó a seguir a Jesús en busca de soluciones para su vida. La sanidad en medio de las enfermedades. Jesús realmente era famoso y sobre todo requerido. Sus palabras traían paz y salud. Sin embargo, todo esto hacía perder de vista el verdadero aprendizaje de sus discípulos. Ellos necesitaban ver más allá de lo que la gente veía. Necesitaban ver espiritualmente. Marcos capítulo 10, verso 35 al 45 nos habla de una petición particular, política y muy terrenal de Santiago y de Juan. Obviamente este momento demostraba cuán ciegos podían ser los que tenían ojos. Estaban tan cerca del maestro y a la vez tan lejos. Pero los versos siguientes nos señalan el contraste de esta ceguera. Mira lo que dice del verso 46 al verso 52. Se nos habla de la historia de un ciego llamado Bartimeo. Bartimeo era ciego, pero también era mendigo. En el momento en el que Jesús pasa por el lugar donde él mendigaba, Bartimeo empezó a gritar algo demasiado importante, demasiado peculiar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Un ciego quizá querría ver otras cosas, como el cielo, las flores, las personas, el camino, la ciudad, el dinero, etc. Pero su grito decía mucho más. Él no veía físicamente, pero sí podía ver espiritualmente. ¿Por qué? Porque él podía ver a Jesús como realmente era. Él era el Hijo de Dios. Al decir Hijo de David, sabía muy bien de quién se trataba. Sabía que él era el Mesías. Sabía que era Dios. Su grito confesaba más que sus ojos inertes. Él podía ver espiritualmente. Este ciego podía ver mejor que los discípulos en la historia anterior. Obviamente, Bartimeo estaba más seguro en que el Hijo de Dios o Dios mismo lo curaría, lo sanaría, lo cambiaría y lo transformaría. Y sin embargo, los discípulos que estaban tan cerca pensaban en las cosas terrenales, en quién iba a ser mayor, en quién iba a ser menor. Hoy muchos podemos estar en la iglesia y a la verdad podemos quizás ser muy inmaduros. Hoy es el tiempo de no solamente ser alumnos, sino ser maestros. Hebreos capítulo 5, versículo 12 al 14
nos habla de que ya tenemos que madurar. Y para concluir, podemos señalar 3 cosas específicamente. Número 1, Jesús es el verdadero maestro porque Él es Dios. Él conoce todo y nos ha enseñado todo para salvarnos. Número 2, la educación se basa en la reconciliación, en el restablecimiento de nuestra condición natural, en la condición edénica. Y eso solo lo puede hacer Dios a través de Jesús. Número 3, debemos abrir nuestros ojos para ver espiritualmente y entender que Dios es la única solución a nuestra carente preocupación. Nos vemos la siguiente semana. Que Dios te bendiga.